Espíritu Santo guiando al creyente a una vida como hijo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En este pasaje vemos al Espíritu Santo tomando el control de la vida del creyente. Una verdadera vida cristiana es una vida dirigida personalmente, guiada en cada paso por una persona divina. Es un privilegio del creyente estar absolutamente libre de toda preocupación y ansiedad en cuanto a las decisiones que debemos tomar en cualquier momento de la vida. El Espíritu Santo asume toda esa responsabilidad por nosotros. Una verdadera vida cristiana no está gobernada por un largo conjunto de reglas externas, sino guiada por una persona viva y siempre presente dentro de nosotros. Es en este contexto que Pablo dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, Romanos 8:15. Una vida gobernada por reglas externas es una vida de esclavitud. Siempre existe el temor de no haber establecido suficientes reglas, y siempre el temor de que, en un momento de descuido, podamos haber roto algunas de las reglas que hemos creado. La vida que muchos cristianos profesos llevan es una de terrible esclavitud, porque se han impuesto a sí mismos un yugo más difícil de llevar que el de la antigua ley mosaica, de la cual Pedro dijo a los judíos de su tiempo que ni ellos ni sus padres habían podido soportar, Hechos 15:10. Muchos cristianos tienen una larga lista de reglas autoimpuestas, harás esto, y harás esto, y harás esto, y no harás eso, y no harás eso, y no harás eso, y si por alguna casualidad rompen una de estas reglas autoimpuestas, o se olvidan de cumplir una de ellas, inmediatamente se llenan de un terrible temor de haber provocado el desagrado de Dios, y a veces incluso imaginan que han cometido el pecado imperdonable. Esto no es cristianismo, esto es legalismo. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, hemos recibido el espíritu que nos da la posición de hijos, Romanos 8:15. Nuestras vidas no deben estar gobernadas por un conjunto de reglas externas, sino por el amoroso espíritu de adopción que mora dentro de nosotros. Debemos creer la enseñanza de la palabra de Dios de que el espíritu del Hijo de Dios habita en nosotros, y debemos entregar el control absoluto de nuestra vida a Él, y mirar hacia Él para que nos guíe en cada momento de la vida. Él lo hará si simplemente nos rendimos a Él para que lo haga y confiamos en Él para hacerlo. Si en un momento de falta de atención seguimos nuestro propio camino en lugar del suyo, no nos sentiremos abrumados por un sentimiento de condenación ni por el temor de un Dios ofendido, sino que iremos a Dios como nuestro Padre, confesaremos nuestro desvío, creeremos que Él nos perdona completamente porque así lo dice, 1 de Juan 1:9, y seguiremos adelante, ligeros y felices de corazón, para obedecerle y ser guiados por su Espíritu. Ser guiado por el Espíritu de Dios no significa por un momento que haremos cosas que la palabra escrita de Dios nos dice que no hagamos. El Espíritu Santo nunca guía a los hombres a hacer algo contrario al libro del cual Él mismo es el autor. Y si algún espíritu nos está guiando a hacer algo que es contrario a las enseñanzas explícitas de Jesús o de los apóstoles, podemos estar absolutamente seguros de que este espíritu que nos guía no es el Espíritu Santo. Este punto necesita ser enfatizado en nuestros días, porque no son pocos los que se entregan a la guía de algún espíritu, al cual dicen que es el Espíritu Santo, pero que los está guiando a hacer cosas explícitamente prohibidas en la palabra. Siempre debemos recordar que muchos falsos espíritus y falsos profetas han salido al mundo, 1 de Juan 4:1. Hay muchos que están tan ansiosos por ser guiados por algún poder invisible que están dispuestos a entregar la conducción de sus vidas a cualquier influencia espiritual o persona invisible. De esta manera, abren sus vidas a la dirección y la influencia malévola de los espíritus malignos, lo que lleva al naufragio y la ruina total de sus vidas. Una vez, un hombre que hacía grandes profesiones de piedad vino a mí y me dijo que el Espíritu Santo lo estaba guiando a él y a una dulce mujer cristiana, a quienes había conocido, a contemplar el matrimonio. Pero, le dije, asombrado, tú ya tienes una esposa. Sí, respondió, pero ya sabes, no somos afines, y no hemos vivido juntos en años. Sí, repliqué, sé que no han vivido juntos en años, y he investigado el asunto, y creo que la culpa de eso recae en gran parte sobre tus hombros. En cualquier caso, ella es tu esposa. No tienes razones para suponer que ella te ha sido infiel, y Jesucristo enseña explícitamente que si te casas con otra mientras ella vive, cometes adulterio, Lucas 16:18. Pero, dijo el hombre, el Espíritu de Dios nos está guiando a amarnos el uno al otro y a ver que debemos casarnos. Mientes y blasfemas, le respondí. Cualquier espíritu que te esté guiando a desobedecer las claras enseñanzas de Jesucristo no es el Espíritu de Dios, sino algún espíritu del diablo. Tal vez este fue un caso extremo, pero casos esencialmente del mismo carácter no son raros. Muchos cristianos profesos buscan justificarse al hacer cosas que están explícitamente prohibidas en la palabra, diciendo que son guiados por el Espíritu de Dios.
No hace mucho, protesté ante los líderes de una asamblea cristiana donde en cada reunión muchos profesaban hablar en lenguas, en clara violación de la enseñanza del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 27 y 28, que no más de 2 o, a lo sumo, 3, hablen en una lengua en una reunión, y que ni siquiera uno hable a menos que haya intérprete, y que no hablen 2 al mismo tiempo. La defensa que presentaron fue que el Espíritu Santo los guiaba a hablar varios al mismo tiempo y a muchos en una sola reunión, y que debían obedecer al Espíritu Santo, y que en tal caso no estaban sujetos a la palabra. El Espíritu Santo nunca se contradice a sí mismo. Nunca guía a un individuo a hacer aquello que en la palabra escrita nos ha mandado a todos no hacer. Cualquier guía del Espíritu debe ser probada por lo que sabemos que es la guía del Espíritu en la palabra. Pero, aunque debemos estar en guardia contra la guía de falsos espíritus, es nuestro privilegio ser guiados por el Espíritu Santo y llevar una vida libre de la esclavitud de las reglas y libre de la ansiedad de equivocarnos. Una vida como hijos cuyo Padre ha enviado un guía infalible para guiarlos todo el camino. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, es decir, no son simplemente niños de Dios, nacidos, es cierto, del Padre, pero inmaduros, sino que son los hijos adultos, los hijos maduros de Dios. Ya no son bebés, sino hijos. El apóstol Pablo hace un contraste en Gálatas 4:1 al 7 entre el bebé bajo la tutela de la ley y que no difiere en nada de un siervo, y el hijo adulto que ya no es siervo, sino hijo que camina en gozosa libertad. A veces parece que relativamente pocos cristianos hoy en día han dejado atrás la esclavitud de la ley, las reglas externas, y han entrado en la gozosa libertad de los hijos.